Agradezco la presencia del ministro de Trabajo aquí, Andrés Ish. Él es de Harvard University, del Executive Program in Leadership Decision Making, programa ejecutivo en liderazgo y toma de decisiones de la Universidad de Desarrollo de Chile, y una maestría en políticas públicas que está cursando del IDE, Programa de Gobernanza y Liderazgo Político, Universidad Internacional del Ecuador, abogado especialista en liderazgo y políticas públicas con experiencia en el sector público y privado, 42 años. Ha sido antes asesor político del ministro de Economía y Finanzas, secretario general de Planificación del municipio de Quito Metropolitano, asesor jurídico y político de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana de MQ y de Cónsul Prolegal Compañía Limitada. Eso como antecedente para que vean que el señor es joven, pero no improvisado. La segunda cosa que le decía a Yolanda es que debe ser valiente para aceptar un reto así por 9 meses y que desde luego también audaz. El resto te corresponde indagar a ti para comenzar. Buenos días y bienvenido, señor ministro. Yolanda Torres desde Quito lo entrevista. Buenos días, Carlos. Buenos días, Yolanda. Adelante. Qué gusto, el ministro de Trabajo con nosotros. Ministro, entre marzo y junio se han perdido más de 250.000 empleos. El INEC da cuenta de 1 millón de personas sin empleo, mientras el presidente de la República ha manifestado que mantener el trabajo es uno de los 4 ejes prioritarios en lo que queda de su mandato. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué políticas o planes de emergencia tienen para cuidar y aumentar las plazas de trabajo? Hay algunos datos preocupantes, Yolanda. Creo que son datos consistentes con la región, no por eso menos graves, menos dolorosos. Si es que consideramos solamente el empleo formal o los contratos registrados en el Ministerio del Trabajo, tenemos casi 300.000 contratos que entre marzo y el mes de julio terminaron. En ese mismo lapso se incorporaron cerca de 130.000 nuevos contratos. Los datos del INEC nos muestran una realidad más amplia e igual de preocupante, porque esos datos también consideran a la población informal. Esos datos lo que nos demuestran es que en este año hemos perdido 9.5% de empleo y también ha aumentado el subempleo. Recordemos que el subempleo se calcula en relación a qué personas no cumplen las 40 horas a la semana o no ganan al menos el básico. Las limitaciones del confinamiento y el distanciamiento sin duda han abonado a eso, pero sobre todo la crisis económica, todo lo que estamos viviendo por la bajada de precios del petróleo, las limitaciones en las exportaciones, las limitaciones en el comercio y en las actividades normales. Así es que tenemos un desafío muy importante. Y ahí hay un dato que a mí en lo personal me preocupa muchísimo, que es la caída del porcentaje de la población económicamente activa. Pasamos de un 65% en diciembre del 2019 a un 60% en el mes de junio. ¿Por qué es esta caída? Porque hay personas que no salen a buscar trabajo, que ya no quieren buscar trabajo. ¿Cómo seguramente, Yolanda, creo que hacia allá iba tu siguiente pregunta, porque no sienten que tienen la oportunidad de encontrarlo. Así es que tenemos ahí también que generar una serie de políticas públicas, no solamente que nos abran las posibilidades de nuevos puestos, sino también que nos den esperanza, que le den esperanza a la ciudadanía para que sigan buscando. Esto que usted señala es así y su diagnóstico es muy bueno. Sin embargo, el generar políticas, etcétera, toma su tiempo. Mientras usted y yo hablamos, están cerrando hoteles, restaurantes, fábricas y en el número de negocios. Tal vez no por la hora, pero pasará en el transcurso del día. Esta situación puede escalar a niveles impredecibles. ¿Hay alguna manera de neutralizar esto? ¿Qué pasa con las ofertas de crédito que se han venido dando? Por ejemplo, Reactívate Ecuador con $1.150 millones, 100 millones que el BIES entregó a la CFN para la PYME, para el PYME Express, aparte de otros microcréditos, ¿no? Direccionados a soportar al pequeño y mediano empresario. ¿Para qué? Para sostener el empleo. Sin embargo, la gente dice que no llega a tiempo, no se les concede, que esos recursos no están llegando donde deben ir. No hay una sola política pública que funcione. Aquí lo que tenemos que hacer es coordinar una serie de esfuerzos desde el sector público y también desde el sector privado. Los créditos son muy importantes. Tenemos una caída estimada del PIB del 10,5-11% para este año. Esa es una crisis que no la hemos vivido, ni siquiera la vivimos en el año 2000. Y además, no estamos solos en esto.
Nuestros vecinos están en la misma situación, los países grandes, los tradicionalmente compradores de nuestros productos, están en la misma situación. Por lo tanto, es aún más complejo de lo que podría ser en una crisis que solo le afectara al Ecuador. ¿Qué necesitamos hacer aquí? Necesitamos seguir de manera solidaria inyectando recursos en todo lo que se pueda para sostener al aparato productivo, para sostener en donde están las plazas de trabajo. Necesitamos quitar obstáculos que permitan la formalización de las relaciones laborales. Necesitamos crear condiciones para que las relaciones laborales sean justas. Discúlpame, Yolanda, no te escuché la última pregunta. No, quería simplemente puntualizar. ¿Estamos hablando de una reforma laboral que se hace imprescindible en este momento? Yo hablaría de una reforma estructural, porque aquí no se trata solamente de un cuerpo normativo específico, se trata de una serie de instituciones jurídicas y políticas que han dificultado el acceso al empleo. Nosotros hicimos un par de cosas en los primeros días de gestión que ya están dando resultado. No todo tiene que pasar por un debate en la Asamblea. Por ejemplo, sacamos 2 acuerdos ministeriales que permitieron la aplicación de la ley humanitaria. En los pocos días que llevamos desde el registro de estos instrumentos, tenemos cerca de 15.000 empleos entre salvados y creados gracias a la aplicación de estas herramientas que ya estaban en la ley. Sacamos un acuerdo ministerial que amplió el contrato de obra o servicio determinado por giro del negocio. Básicamente un contrato que lo que permite es contratar por proyectos, que los ecuatorianos se puedan emplear de manera mucho más rápida y que cuando termine el proyecto termine la relación laboral sin el miedo de que ese proyecto le termine quebrando al emprendedor. Por lo tanto, los ecuatorianos van a poder tener relaciones laborales formales, quizá en algunos casos más de una de manera simultánea, con condiciones adecuadas, transfiriendo además conocimiento y permitiendo, por lo tanto, que se generen estas nuevas plazas de trabajo. Hay una serie de medidas que se van a seguir tomando y creo que la más importante de todas, el día de hoy estamos convocando al inicio de un gran acuerdo, de un gran diálogo nacional por el trabajo. Necesitamos tener una conversación muy franca, una conversación honesta, una conversación donde se discutan algunos temas que parecían tabúes hace unos años y además una conversación donde tengamos a varios actores, que no sean solamente los actores tradicionales. Aquí tienen mucho que decir los desempleados, los jóvenes, los informales, las mujeres que todavía están en unas brechas muy grandes en relación a las horas trabajadas o a la remuneración que consiguen frente a los hombres. Sí, yo creo que profundizar esta flexibilización laboral inclusive puede mejorar la condición que la propia ley de apoyo humanitario condicionó a bajar los salarios, a menos horas de trabajo, etc. Y finalmente, ¿cómo mantener las fuentes de trabajo y al mismo tiempo achicar el tamaño del Estado, como lo exigen algunos, sobre todo organismos multilaterales con quienes queremos mejorar las relaciones con el fin de obtener créditos? No se trata de flexibilizar o volver más rígido, se trata de tener relaciones laborales justas, eso es lo que hay que buscar. ¿Y cuándo sabemos que una relación laboral es justa? Cuando ambas partes quieren apostar por ella. Cuando el trabajador siente que esforzándose, siendo responsable, va a tener un camino a futuro para crecer, para tener una mejor remuneración. Y cuando el empleador siente que invirtiendo en su trabajador van a crecer juntos, que no solamente es un gasto, sino que realmente es algo que les permite a los dos seguir teniendo cada vez mejores condiciones. Hacia allá tenemos que caminar en relación al trabajo. Y tú has dicho una cosa muy importante, Yolanda. No solamente se trata de reformas, se trata también de volver más eficiente el gasto del Estado. Ahí tenemos el segundo objetivo que nos hemos planteado dentro de esta gestión. El gasto público tiene que estar enfocado en aquellas cosas que son más necesarias y más importantes para la ciudadanía, en la atención de servicios, en poder regenerar el aparato productivo. No se tiene que ir en gasto corriente que no le está generando a la ciudadanía un beneficio. En el año 2019 ya conseguimos un cambio en la tendencia del gasto corriente. Fue un esfuerzo importante, no es un esfuerzo suficiente hasta ahora, pero ya marca una tendencia distinta. Hay que seguir en ese camino, hay que seguir priorizando mecanismos de transparencia y mecanismos que permitan que el gasto público esté realmente enfocado en lo que tiene que estar. Gracias, ministro. Vamos con Carlos Vera desde Guayaquil, quien tiene otras inquietudes. Gracias, Yolanda. 723, les recuerdo que es Andrés Ish, ministro de Trabajo, quien nos acompaña. ¿Usted va bien? Hasta que le embarró con el gran diálogo nacional por el trabajo. Ahorita, tiempo de elecciones, con 9 meses, come on.
Ya lo refutará usted. Y le decía que iba bien, porque aparte de decirle que es un tipo valiente y audaz, veo que es un tipo enterado. No dudaba que es un tipo inteligente. Y había dicho que es mudo. No por ser bobo, como decimos en Quito, no porque comenzó sin hablar y explicar por qué acepta usted este reto en estas condiciones que usted mismo ha descrito. ¿Por qué lo hace? Yo quiero saber eso. ¿Por qué se mete? En buena hora que se mete, pero ¿por qué se mete? Yo no creo, Carlos, en primer lugar, que conversar, buscar acuerdos, es embarrar la cancha. Por el contrario, si algo nos ha demostrado esta crisis de la pandemia es que hay un montón de problemas estructurales que hay que atender. Le voy a explicar si por es qué. Que no lo hacemos ahora, ¿Sabe por qué? Porque no hay condiciones para avanzar en eso. ¿Vio el diálogo nacional que se mandó el ex vicepresidente Otto Sonnenholder? Yo creo lo contrario, Carlos. Mira, ¿ha conseguido algo? Usted ayer dijo, mantuvimos una conversación con Ecuador CUT para escuchar sus propuestas y analizar la situación laboral del país. Eso se hace cuando comienza un gobierno. Usted está cerrando el gobierno en 9 meses. Y lo primero es el diálogo. Usted mismo ha descrito 2 cosas que acaban de hacer. Dijo otra cosa importantísima. No todo tiene que pasar por la Asamblea. Y si todos los decretos que pueden abrir oportunidades de trabajo, esa es la vía. Sí, el diálogo le embarra porque la complica toda. Bla, bla, bla. Trabajadores y empresarios nunca van a coincidir. ¿O usted es mago? Carlos, yo no creo que a la gente que está escuchándonos y que no tiene trabajo le da igual que el gobierno esté terminando o esté comenzando. Lo que necesita es que las condiciones de trabajo estén creadas y el diálogo ayuda, sin duda. Necesitamos aquí salir de algunos paradigmas, salir de algunos prejuicios que se tienen desde distintos sectores e incorporar nuevos actores a las conversaciones. ¿Sabe qué ayuda más que el diálogo en estas circunstancias? El liderazgo. Esto va a avanzar. Estos 2 decretos, ¿a quiénes se le ocurrió? Estos salieron desde el ministerio. ¿A quién? En su periodo, acaban de hacer eso. ¿A quién se le ocurrió? Al ministerio, conmigo a la cabeza, en una línea con las políticas que establece el presidente Moreno. Esa es la vía. La gente lo que no entiende es qué abre esto. Explíqueles un poco esta cuestión. Vamos a ver primero el objetivo de estos acuerdos, ¿no es cierto? Y también qué es lo que tenemos que conseguir o atar con otras situaciones. Usted dijo contratar por proyectos es un giro del negocio y el empleo basta que acabe el proyecto. Así es. ¿Eso qué significa? Los acuerdos, Carlos, lo que permiten, y si me dejas terminar la pregunta anterior, los acuerdos lo que permiten es precisamente ir quitando ciertas barreras que impiden la formalización del trabajo y el acceso de los ecuatorianos a puestos de trabajo en condiciones justas y en condiciones entonces, adecuadas. para llegar a este decreto, ¿qué barreras quitaron? ¿En cuál? En el 132. Usted dice que los acuerdos permiten quitar ciertas barreras. En el caso de los acuerdos ministeriales relacionados con la ley humanitaria, eran las barreras burocráticas que impedían el registro de estos acuerdos. ¿Que depende de quién? ¿El Ejecutivo? En el caso del acuerdo, que se refiere al giro específico del negocio, la barrera que se tenía es que esta era una institución que desde el 2015 estaba limitada sobre todo a contratos específicos del Estado. Ahora lo hemos abierto para todos. ¿Quiénes? Lo hemos abierto. Carlos, volver al tema el del gobierno. Yo no quiero dejar en cambio este. Está bien. Porque usted acaba de demostrar con estos 2 temas cómo hay cosas que el Ejecutivo puede hacer sin depender del chantaje del Legislativo. Esa es la vía. Esto excede las relaciones de Ejecutivo-Legislativo. Claro. Los cambios estructurales, y creo que en eso podemos coincidir, los cambios estructurales para que sean sostenibles son cambios que la sociedad los tiene que soportar. Conversábamos antes de comenzar el programa de cómo en el año 2010 estábamos luchando desde distintas veredas por lograr cambios alrededor de las libertades de comunicación. Si es que no hubiéramos tenido un diálogo social profundo sobre la necesidad de los cambios estructurales en relación a las libertades, seguramente seguiríamos en el mismo camino. Con 2 diferencias. Lo mismo tenemos que hacer. En esa época vivíamos en dictadura, ahora estamos en democracia. Con más razón. En esa época éramos oposición, ahora usted es gobierno y yo prensa. Y la última, no hay tiempo. 9 meses usted quiere hablar cambios estructurales. Así es, Carlos, y creo que son importantes. ¿Me dice en serio? ¿En 9 meses cambios estructurales? Absolutamente. Si es que no comenzamos ahora que la pandemia ha demostrado esas falencias estructurales y al menos sentamos el camino entre un presente complicado y un futuro donde debemos tener más esperanza y más oportunidades, habremos desperdiciado una oportunidad histórica. Entendí, y en eso coincido. La pandemia crea una oportunidad histórica. La pandemia evidencia un montón de cosas. Dentro de todo el dolor que están sufriendo los ecuatorianos y que están viviendo, hay una serie de problemas que han quedado muy claros y que quizá en una época de bonanza no se demuestran, ¿sí? Si es que nos sentamos a la mesa como ecuatorianos, encontramos algunos puntos de acuerdo, ojalá varios, pero al menos algunos,
y podemos trabajar en ellos, será muchísimo más fácil Usted insiste en la que vaina, el está mandato bien. ciudadano se traslade en una decisión Ya, política. está bien, usted insiste y lo explica, yo discrepo, pero no estoy para convencerlo, sino para entrevistarlo. Yendo a lo práctico, Yolanda, le preocupaba el desempleo, a todo el mundo. Estos dos decretos, porque para mí son súper importantes, porque el Ejecutivo ha encontrado la manera dentro de su propio ámbito, sin necesidad, vuelvo a repetir, de chantaje a la Asamblea, de crear oportunidades de empleo. ¿Qué estimación tienen ustedes que puede significar en cuanto a plazas de trabajo? A ver, en una semana más o menos, o 10 días, conseguimos estos 15.000 puestos, entre creados y salvados. Es difícil estimar, entre otras cosas, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar el confinamiento, o en este caso el distanciamiento, y las condiciones sanitarias. Si es que resulta que en el mes de noviembre tenemos ya una vacuna y una cura, probablemente las estimaciones de decrecimiento estarán más o menos de la mano. Si esto se estira o si esto se recorta, las estimaciones caerán. ¿Qué es lo que estamos buscando? Más que un número determinado en este momento con cada una de estas herramientas, es transparentar las distintas políticas para poder evaluarlas muy rápido y sobre la marcha. Estamos exponiendo los números, por ejemplo, en lo relacionado con la ley humanitaria. Lo mismo lo estamos haciendo con el acuerdo que permite el contrato de obra o giro del negocio, y con acuerdos adicionales que vamos a sacar en estos días. Un poco, quizá ahí me salto antes de terminar la respuesta, Carlos, porque creo que esto es importante. Y coincidimos en una cosa que decías. Hay herramientas que sí las podemos aprovechar nosotros desde el Ejecutivo. Estamos generando una serie de capas o una serie de indicadores de manera muy rápida que nos van a permitir cruzar información sobre actividades que tienen un alto nivel de informalidad, actividades que más rápidamente han recuperado plazas de trabajo, y aquellas herramientas jurídicas o aquellas normas secundarias que están bloqueando la posibilidad de que en estas áreas, donde más rápidamente podemos generar trabajo, se pueda pasar de la informalidad a la formalidad. Ese levantamiento nos va a permitir hacer un barrido de la legislación secundaria, limpiarla de manera muy rápida, quitar todos estas condicionantes que están impulsando a la gente hacia la informalidad, y en un mes más o menos tendremos terminado todo una batería de acuerdos ministeriales para facilitarle la vida a los ecuatorianos. Ya, la pregunta obligada, la misma y es recurrente que la anterior. ¿Cuántas plazas de trabajo puede eso salvar y cuántas nuevas puede crear? Miren, con la caída que tenemos ahora se han perdido aproximadamente 600.000 desde que comenzó la pandemia, ¿sí? Las proyecciones son que el próximo año el crecimiento esté entre el 5 y el 6%. Así es que, si es que logramos reducir esa caída en este año... A la mitad. A la mitad. O sea, desde este año hasta el siguiente a la mitad, habremos tenido consistencia con la proyección. Por lo tanto, todo lo que subamos desde ese número va a ser una victoria en relación a las reformas. De acuerdo. ¿Sabe el dato que me dio uno de los integrantes de Constructores Positivos? Verónica, ¿te acuerdas del nombre? Tiene el mismo apellido de un legislador carchense. Yolanda, ¿te acuerdas del nombre que entrevistamos? No. Yandún. Yandún, ok. Que así como se habían perdido cerca de 270.000 plazas de trabajo en general en el ámbito empresarial, se han recuperado cerca de 130.000, no todas atribuibles al sector de la construcción. Él dijo, de esas 130.000 aproximadamente 10% son nuestras, es decir, 13.000, 15.000. Es decir, hay una reconstitución o recomposición del empleo, tan pronto hay un estímulo por parte del Estado. Así es. Los datos nos demuestran eso. Cayeron 290.000 o se perdieron 290.000 contratos, y en el mismo lapso se crearon 130.000 nuevos. Okay. La composición es interesante, Carlos, porque no es igual. Se perdieron empleos sobre todo en sectores de comercio, de manufacturas, agrícolas y de turismo y construcción, en esos 5. Se crearon mucho más rápido en agricultura en primer lugar, segundo en manufacturas, tercero en comercio, en actividades profesionales, y el turismo, que es uno de los que más perdió, no ha logrado recuperar plazas de trabajo. Cerca de 100 en relación a 20.000 perdidos. Entonces, hay que enfocar las políticas públicas en esos sectores que más rápidamente crearon, y además en este último sector que necesita un soporte adicional para que no se destruya su capacidad instalada. El diagnóstico y la propuesta suenan muy bien. Usted no fue nombrado para ser sociólogo en el Ministerio de Trabajo. No soy sociólogo. Sino yo sé. Carlos.
pero sino ejecutor de lo Así que es. acaba de decir. ¿Cómo lo va a hacer? Tenemos tres estrategias. En primer lugar, tenemos que generar o quitar estas barreras a través de reformas. Tenemos que simplificar y transparentar la gestión del ministerio. Lo que el ministerio tiene que hacer es convertirse en un mediador y solucionador de problemas, no en un persecutor en estos momentos. 2. Y en tercer lugar, tenemos que generar capacidades a través de los instrumentos que ya tenemos. SECAP, socioempleo. Ahí tenemos una posibilidad muy grande de entrar en la ciudadanía con capacitaciones gratuitas, rápidas, en línea, que les permitan adaptarse a este nuevo mundo. No es el mismo mundo que vamos a vivir el que teníamos en enero del 2020. Ciertamente. Tenemos que tener nuevas herramientas, tenemos que estar enfocados en aquellas cosas que nos pueden generar un comercio seguro, tranquilidad en la ciudadanía, confianza en el consumo, pero además en estas actividades específicas que pueden generar plazas de trabajo más rápido. Le agradezco por su presencia. Puede tener por seguro que vamos a pedirle cuentas de todo lo que ha dicho y esbozado hoy. Y para eso es vital que concurra con la oportunidad que quiera aquí. Gracias, Carlos. Y es importante, mientras más nos exijan cuentas a los funcionarios públicos, mejor será la construcción de la Qué bueno democracia. que lo entiende. Es tan bueno que no lo puedo creer.